Yo de profesión soy economista, me especialicé en temas financieros y hice diferentes estudios alrededor de administración y de manejo de negocios, y durante 12 años dirigí un grupo de restaurantes, Grupo Bello Puerto, donde hice una parte importante de mi carrera profesional. Y más o menos a la mitad del camino tuve una serie de experiencias que me llevaron a un proceso, digamos, de despertar de conciencia, o así se le conoce, pero en realidad nadie sabe realmente qué significa eso. Pero eso me llevó a empezar a estudiar diferentes temas que tenían que ver más con el entendimiento del ser humano, psicología, incluso la literatura me parece que entra dentro de ese cajón. Y en 2019, después de varios años de cuestionarme profesionalmente hacia dónde quería ir, decidí dejar mi rol como restaurantero, dejar mi negocio, dejar el rol de director de mi empresa y dar un poco un salto al vacío. No tenía muy claro a qué, pero sabía que esta parte que tiene que ver con el servicio, con la parte de estar acompañando procesos con personas, estaba totalmente alineado como a mi propósito de vida, y desde ahí pues lo empecé a crecer de manera mucho más enfocada, ¿no? Antes ya lo venía haciendo, pero era un poco como paralelo en algunos espacios que le daba, pero ya de fondo fue a partir del 2020, en realidad. Esto fue a finales de 2019 que dejé los restaurantes. Vivir Infinito nace con un espacio en el que a los 6 meses de que había nacido mi hijo René, que estaba siendo consciente cada vez más de la velocidad de los cambios y de todo lo que vamos perdiendo cuando crece un hijo, en términos de memorias, en términos de anécdotas, en términos de las pequeñas cositas que van distinguiendo y que son muy significativas en un momento, pero que quizás semanas o meses después ya se nos olvidó. Me empecé a dar cuenta de eso. Y entonces decidí abrir un blog cerrado, como una especie de diario, donde me di a la tarea cada 3 semanas, cada mes y medio, dependiendo cómo iba teniendo espacio y tiempo, de escribir. En un inicio era muy orientado a cuestiones del momento, ¿no? Como tratar de materializar esos recuerdos que no se iban a quedar ni en una fotografía, ni en un video, ni obviamente en la memoria, ¿no? Conforme esto fue avanzando, muy cercano el proceso del desarrollo de estos primeros años de vida de mi hijo, con esta transformación, este cambio de carrera que viví, fue que de pronto surgió la idea de crear un proyecto, un libro, donde yo le expusiera esto a mi hijo, o sea, donde yo le mostrara cómo su llegada era el resultado de una serie de cosas que habían sucedido antes en mi propio proceso, de este despertar de conciencia que viví pues unos 4 o 5 años antes de que él llegara, y cómo eso consolidó mi transformación incluso de carrera y de mi actividad profesional en esos primeros años de vida. Eso es una lectura. Otra lectura es él creciendo, ¿no? Esta parte de estos recuerdos que vamos materializando, y la personalidad y ciertas características tanto físicas como del lenguaje, como de la motricidad, se van moviendo en el tiempo, y un poco también utilizando mapas del propio proceso de nacimiento, el propio proceso de renacimiento, que en algunas ramas de psicología transpersonal que utilizamos mucho en los procesos que acompañamos, están muy bien definidos. O cuáles son los condicionamientos más antiguos y primarios que tenemos, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos enfrentamos a una realidad cambiante. Con esos mapas, con las cartas que ya tenía, y obviamente mi historia y la historia de René, que se convierten en este ciclo, en este bucle infinito, pues me di a la tarea de crear este documento que tiene como primer destinatario, creo que yo mismo. El haberlo escrito me aclaró muchas cosas, me permitió poder poner en palabras el entendimiento de muchas experiencias que fui teniendo, tanto en mi paternidad como en mi camino de terapeuta. El segundo destinatario, y el más obvio, es un documento que para René se vuelve un mapa de vida, ¿no? Un mapa de vida al que pueda acceder en diferentes momentos. Me lo imagino leyéndolo a lo mejor a los 10 años sin entender mucho, a lo mejor volviéndolo a leer en su adolescencia, tachando, inventando madres, luego a lo mejor leyéndolo quizás después de que yo haya muerto, también con este punto de vista reivindicativo de lo que es el padre, ¿no? Creo que uno de los grandes males o de las grandes enfermedades que tenemos como seres humanos es la desconexión, y mucha de la desconexión también viene porque no conocemos nuestra historia, como pueblo, como nación, como individuos. Yo me he dado cuenta de eso, o sea, tenemos algunos ahí como recuerdos, reflejos de lo que fue nuestra infancia. Hay algunas anécdotas que en mayor o menor medida se comparten de
la vida de nuestros padres, de mamá, papá, de los abuelos, qué hacían, qué no hacían. Pero creo que pocas veces tenemos realmente un conocimiento profundo de quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, quiénes fueron nuestros bisabuelos, más allá de algunos rasgos característicos que él era el contador público, o este era el simpático, este era el mujeriego, este era el divertido, este era el depresivo, ¿no? Pero realmente no hay mucho material en esas historias personales y por ese lado me parece que este documento, por lo menos, sí me gustaría que René comprendiera cómo fue esa primera etapa de vida donde es muy probable que no haya prácticamente ningún recuerdo cuando sea más grande. En su juventud o en su adultez, pues no se acuerde de estas anécdotas, de estos viajes, de estas interacciones que teníamos, y me parece que puede ser un documento muy valioso para su proceso. Al final, pues es para hijos y para padres, y para hijos que se convierten en padres, también para madres, porque no es que el libro esté orientado solamente a los papás. Es un libro de paternidad, es un libro de psicología, donde también abordamos la psicodelia, no desde la parte teórica y científica, sino desde la parte experiencial y de cómo fue una herramienta dentro de otras para mí para llevar este proceso y entender con mucho mayor profundidad el impacto y la profundidad de estos primeros años con papá. La respuesta más contundente en este sentido es que cuando estás de manera sistemática en un espacio, en 4 paredes cerradas con un ser humano, que encuentra un espacio de confianza para abrir y poder expresar sus diferentes temas, los temas que lo tienen con algún tipo de dolencia emocional, psicológica, se vuelve, desde mi punto de vista, imposible no ver el grado de responsabilidad que tenemos como padres en el proceso de desarrollo de un individuo, de un ser humano. El 100%, y para un economista decir 100% porque es una verdad contundente a madres, el 100% de los temas que tratamos en un consultorio nacen o están directamente relacionados con la relación que tuvimos con nuestros padres. Y esto no quiere decir que el 100% de los padres sean buenos o malos, ¿no? O culpables o inocentes. No, esto no es una cuestión de juicio, es una cuestión de entender la profundidad que tiene en nuestro entendimiento del mundo, en el entendimiento que tenemos de nosotros mismos, cómo fueron esos primeros años de desarrollo. Entonces, verlo, comprenderlo, haberlo estudiado, ponerlo en práctica con mis clientes, sí se vuelve un recordatorio constante cada vez que estoy con René y empiezo a perder la paciencia o estoy distraído, no sé, me muestro impaciente, estoy enojado porque algo pasó que no tiene nada que ver con él, pero pues él está ahí cerquita. Tener este recordatorio de cada interacción, a veces pequeña, grande, tal, puede dejar marcas muy profundas. Con esto no pretendo evitar que mi hijo crezca y tenga algún tipo de herida hacia mí, ¿no? En la relación que hemos tenido. Seguramente cuando vaya a terapia tendrá muchas cosas que decir. Sin embargo, sí creo que en la medida en que puedes ejercer esa conciencia en la gran mayoría o en la mayoría de las interacciones que vamos teniendo, sí crea un vínculo que hace que la persona tenga mucho mejores herramientas para enfrentar esas heridas en el futuro. Confianza, seguridad, autoestima, la sensación de abundancia, ¿no? De saber que no pelearse en la vida por obtener lo que quiere, en fin. Y que al mismo tiempo a veces entran en confrontación con tus propias creencias, ¿no? O con tus propias heridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si René me pide un juguete, dárselo es entonces construir una sensación, una programación interna de abundancia, o es echarlo a perder. Y es un juego. Al final creo que puede ser una u otra, depende mucho del contexto, depende mucho de las circunstancias. Sin embargo, algo que sí me ha dado este proceso terapéutico aplicado en mi hijo, no es que lo esté terapeando, pero que utiliza esas herramientas, es ser empático, de tratar de no emitir juicios, que es bien fácil. Ya a un niño le estamos diciendo, es que eres muy ambicioso, o eres muy consentido, o eres muy terco. Y ya desde ahí ya traen, ¿no?, la carga con eso, sino más bien es intentar, en la medida de lo posible, dialogar, hablar, escucharlo, saber que él tiene ese espacio para ser escuchado. Y hoy, después de 5 años y cachito que tiene René,
si de algo estoy muy orgulloso es que sé que él no me tiene miedo. O sea, sé que hay una relación de mucho cariño, de mucho amor, de mucha cercanía, y que él puede de repente decir cosas, hacer cosas y no sentir este miedo que quizás yo, por lo menos, sí recuerdo que mi papá me daba miedo, ¿no? Cuando a veces levantaba la voz o cuando pasaban ciertas cosas. Entonces, creo que desde ahí empezamos bien, pero pues todavía queda todavía queda un trayecto largo, ¿no? Bueno, el proceso de creación fue muy interesante porque, digamos que la base del libro fueron estos escritos que fui plasmando a lo largo de prácticamente 3 años de manera muy espontánea. No los hice intencionando que el día de mañana esto se fuera a convertir en un proyecto literario. Eso, digamos que se fue dando de manera orgánica, y esa parte el libro la tiene, la cercanía, la sensación de estar ahí, prácticamente de estar viendo al niño, o de poder como entrar en este espacio de cotidianidad, ¿no? Típica de una familia donde acaba de llegar un niño nuevo. Después de eso, que empecé a vislumbrar la posibilidad de construir el proyecto con este formato de cartas, basándome en estos textos que ya estaban ahí, hice varias cosas. Creo que hay una parte que tiene que ver más con esta parte izquierda de mi cerebro de economista. Fue decir, quiero tener un plan, quiero tener una estructura donde vaya abordando diferentes temáticas en función de este mapa que te comentaba antes de los procesos perinatales de Grof, ¿no? Entonces decir, a ver, en un inicio vamos a hablar de lo que es el líquido amniótico, pero no es el líquido amniótico como tal, sino es todo lo que se gesta. Entonces, en ese libro regreso mucho a los orígenes de lo que implicó para mí iniciar mi proceso. Después viene la segunda parte, que tiene que ver con las contracciones, que es todo este proceso de cambio, todo esto que determina cómo nos relacionamos. La tercera parte tiene que ver con el proceso de discernimiento, o sea, el romper el cascarón, salir, atravesar. En el mito del héroe sería pues la batalla contra el dragón, y finalmente lo que es el renacimiento. Es este cierre que al mismo tiempo se convierte en una nueva apertura, en un nuevo inicio. Y entonces fui estableciendo algunas temáticas que le daban esa estructura, y a partir de ahí pues fue dejarlo fluir. O sea, también imaginándome esas conversaciones que espero en un futuro tener con mi hijo, imaginándome cómo se sentiría él que yo le estuviera explicando estos temas, cómo se los explicaría a lo mejor a un adolescente, cómo se los explicaría a un veinteañero, cómo se los explicaría quizás a mi hijo siendo papá. Eso me llevó a entenderlo desde un lugar muy íntimo, desde un lugar como yo se lo explicaría a un niño, ¿no? Y el proceso creativo, me cuesta mucho trabajo escribir en un horario que no sea muy, muy temprano en la mañana. Entonces la pandemia fue un gran regalo donde me hice esta costumbre de despertarme muy temprano a las 5 de la mañana y escribir por lo menos 40 minutos, media hora, una hora a veces, dependiendo cómo viniera la presión de actividades de la familia. Prácticamente todo el libro está escrito a las 5 de la mañana. Que también es un momento, creo que, o sea, si logras despertarte, es un momento también donde creo que yo lo sentí como un momento de mucha claridad a veces, ¿no? Para expresar. Pues yo creo que yo lo resumiría en dos cosas. El primero es, creo que hoy hay mucha información acerca de la paternidad o de la maternidad. Creo que hay a veces hasta demasiada información, lo cual a veces lleva a los papás a entrar en territorios de miedo, de inseguridad, de querer hacerlo perfecto, ¿no? Y por otro lado, pues papás cada vez menos conectados con sus hijos, porque estamos cada vez menos conectados en general, ¿no? Estás en el teléfono, estás en el trabajo, papá y mamá trabajan. Yo creo que la primera intención es no perder de vista lo importante que es ese proceso formativo, esos primeros años, que he escuchado y lo veo muchísimo en gente que dice, bueno, pues ni se van a acordar, ¿no? Ni van a saber. Entonces, si se quedan ahí con la nana o una guardería o con la abuelita o lo que sea, no pasa nada, ¿no? No se va a resentir. Y yo creo que es todo lo contrario, se resiente y se resiente muchísimo. Creo que ese sería el primer mensaje, o sea, quitémonos esta narrativa de que solo es tiempo de calidad, que no, también hay tiempo de cantidad y los niños lo necesitan. Y lo segundo es
que desde mi punto de vista no puedes ejercer una paternidad que te permita evolucionar y que permita que tus hijos crezcan con mejores herramientas más sólidas si no hay un proceso de trabajo personal como papás. La paternidad es un enorme expansor, es un enorme disruptor, es como un psicodélico gigantesco que amplifica tus propias heridas, tus recuerdos, tus miedos, tus creencias, tus limitaciones, tus potenciales. Pero todo ese material, si no encuentra un procesador, que puede ser, hay miles de herramientas, puede ser terapia, puede ser una práctica meditativa, una práctica espiritual, pero algo que te lleve a un camino de conciencia. Si eso no sucede, entonces yo creo que la paternidad te vuelve un proceso mucho más retador y con posibilidades de generar estas fricciones y estas heridas en ambos lados, mucho mayores a que si se entiende que pues, el hijo me está mostrando un montón de cosas de mí y que yo necesito trabajar y que yo necesito echarme ese clavado hacia adentro y empezar a desenredarlo, porque si no, entonces sí puedo acabar ejerciendo en la paternidad una especie de proyección hacia mi hijo de las cosas que no he trabajado yo. Quizás la conclusión tenga que ver con el título, porque hay una paradoja en el propio título, ¿no? Nadie va a vivir infinito. Si te das cuenta que nosotros somos el resultado de un proceso de vida de nuestros padres, que a su vez son el resultado del proceso de vida de los abuelos, y de ahí hacia arriba y hacia abajo, si hay una infinidad de ciclos que van marcando no solamente nuestro destino, sino el destino de nuestras generaciones. Es bonito, a veces puedes sentirse pesado, la responsabilidad que eso tiene, pero también la trascendencia que eso tiene. De alguna manera, saber que lo que haces en el proceso formativo de un niño va a vivir para siempre, pues eso le da muchísimo significado y mucho sentido a cualquier cosa que hagas. Y por otro lado, la eterna paradoja del tiempo que nos lleva a ubicarnos en lo que es realmente infinito, que es el presente. Entonces, algo en lo que insisto mucho en el libro es regresar al presente, regresar al presente. De nada sirve imaginar que tu hijo va a ir a las mejores universidades o que va a ser muy feliz o que va a ser muy rico y olvidar que lo que construye realmente una historia de vida, lo que realmente construye una experiencia de vida, de amor, de presencia, de plenitud, es la conexión en presente. No puedes conectar en el futuro, no puedes conectar en el pasado, conectas en el presente. Y para mí el presente es una forma de vivir de manera infinita.